Buenos días. Bueno, inevitablemente, muchísimas gracias por estar aquí. Una vez más volvemos a Bilbao porque, como han visto, nos hemos hecho la foto para el Congreso al frente de la exposición dedicada a Dennis Brown que tenemos en el Museo de Bellas Artes y que realmente, cuando en el primer bloque hablaban, recordábamos toda una serie de aspectos que también la arquitecta Dennis Brown nos ha enseñado y que en el fondo por esto también estamos aquí con muchos aprendizajes. Nosotros, ¿lo estoy haciendo bien? No, estoy yendo al revés. Adelante. Vale, ahora aquí. Vale, nos gusta siempre empezar nuestras charlas cuando hablamos de calle con esta imagen del pintor Juan Genovés, que seguro conocen, porque hablan de la importancia de la calle, ¿no?, desde el punto de vista de las personas. Esta mañana también se habló mucho de esto. Y por lo tanto, si esto se llama la huella y la brecha, para nosotros puede ser una calle o una plaza configurada por las personas que la habitan. Estamos viviendo hace tiempo esta idea de fragmentación de los espacios. Hoy ha salido también, y con estos proyectos, ¿no?, que han mostrado hoy, ¿no?, con el tren o con la ciclovía, el problema siempre es que la infraestructura también produce fractura en la ciudad y por lo tanto siempre hay que pensar cómo logramos que esto no pase. Nosotros ahora estamos presentando una muy breve introducción para pasar a 3 casos de proyectos que hemos tenido oportunidad de realizar en distintos lugares. Y siempre nosotros hablamos de calle, pero claro, en algún momento también podríamos haber estado en regeneración urbana, porque es inevitable pensar que cualquier proyecto que se haga, si tiene una cierta escala, tiene repercusiones más allá del solar mismo. Entonces, hablamos de estrategias de calle que pueden estar asociadas a edificios, de elementos puramente lineales, en trama, o también centralidades, como pasará sobre todo en el tercer caso que mostraremos. Nosotros usamos la palabra care, ¿no?, que se usa mucho ahora con el tema del cuidado y todo esto, pero nosotros hemos visto que puede ser acrónimo de calles y arquitecturas para la regeneración del entorno, ¿no? Entonces, de esta manera ponemos en el mismo paquete muchas reflexiones que implican distintas escalas y distintas maneras de actuar en ello. Y entonces lo focalizamos a partir de estos 4 grandes como temas o enfoques, ¿no?, el tema de la biodiversidad, de la proximidad, de la centralidad y de la urbanidad, como temas que intentamos siempre tratar en los proyectos que planteamos o también en la docencia que ejercemos, para que se enfatice uno u otro en la medida de lo posible y en el fondo siempre un poco encaja todo en las reflexiones que logramos hacer. Se ve muy bien en esta imagen del libro Soft City, si lo conocen, de Jan Gehl y David Slim, donde plantea esta idea de que en la ciudad, cuando hablamos de calle, también tenemos que hablar de biodiversidad, también tenemos que hablar de arquitectura, tenemos que hablar de plantas bajas y de ambiente y de todo lo que en el fondo articula lo que es la vida urbana, entendida como algo complejo, que es un concepto que también ha salido mucho esta mañana, que es importante, bueno, complejizar, y por mucho que se vuelva complejo no hay que simplificar en exceso los problemas. Es obvio que cuando hablamos de calle nos referimos o de temas de la ciudad, hablamos de 2 grandes aspectos que aquí me gustaría parar un momento, de esas 2 aproximaciones que hemos aprendido concretamente de Dennis Brown, cuando habla de la morfología y de la topología. Esto es una comparativa entre 2 maneras de comprender un mismo lugar. Ese es un proyecto, por ejemplo, en Estados Unidos, un campus universitarios. Venturi y Brown proyectaron más de 60 proyectos de campus en Estados Unidos, digamos proyectos muy poco conocidos, pero es muy interesante ver cómo en la imagen de la izquierda, ¿no?, en amarillo se explica la morfología de los lugares, pero en la derecha se está explicando la topología, es decir, todo lo que es dinámico. Cómo se mueven las personas, cuáles son los sitios más transitados, de qué manera llegamos a los sitios. Ella habla de linkage, ¿no?, de relaciones, y por lo tanto se ve claramente que lo que aparece físicamente en la ciudad no siempre se corresponde con lo que finalmente es la manera en que la gente lo vive o transcurre la vida urbana, por ejemplo, como en este caso, en este campus en Massachusetts, Williamstown. A la vez, las calles también producen diferentes maneras de
de diferenciar lugares de centralidad. Esta es una interpretación de la ciudad de Barcelona a partir de distintas maneras de entender cómo se configura la centralidad, también a partir de las calles, ¿no? Diferentes centros a partir de la vida urbana del barrio, el centro, ¿no?, consolidado, histórico, simbólico, y finalmente también los centros, por ejemplo, asociados aquí en la línea oblicua a la diagonal, con unos lugares estratégicos que pueden ser más asociados a intensidad de uso, a veces también monofuncional. Esto es, cuando hablamos de calles, siempre nos gusta referirnos a que, así como en la ponencia anterior se focalizaba en el tema de la ciclovía y del ciclista, nosotros reivindicamos mucho, aparte del ciclista, también el peatón. Esa es una imagen en China, donde cuando una persona pasa en rojo o casi cuando está rojo, entonces su cara se proyecta para detectar y decir que es muy culpable, ¿no?, y se le castiga por haber pasado e infringido una ley. Pero a la vez también vemos que la manera en que vivimos la calle y cruzamos es esta. Este es un cruce y en un proyecto que ahora explicamos de la Avenida Meridiana, bueno, un estudio que después se aplica a la Avenida Meridiana en Barcelona, usamos cámaras para detectar que la gente, por mucho que haya pasos peatonales, en el fondo pasa por como pueda, a través de las denominadas líneas del deseo, ¿no?, la desire line, como las llamaba Denise Brown, cuando al final intentamos llegar a los sitios de la manera más rápida posible. Y aquí llegamos a otro concepto muy importante, que se tiene que diferenciar la manera en que manejamos también la vida urbana de la ciudad, y por ejemplo en este caso las fases del semáforo, asumiendo la gran diversidad de personas que somos, de las distintas velocidades que tenemos y de las distintas maneras en que durante las etapas de la vida tenemos distintas velocidades y circunstancias. Y por lo tanto siempre hay que pensar en esta diversidad cuando proyectamos la ciudad, ¿no?, y pensar en que a lo mejor en lugar de 10 segundos hay que pensar en 12,3 o a lo mejor 13 directamente. Y finalmente, antes de entrar en el mérito de los proyectos, nos gusta hablar mucho más de que peatonalización, de caminabilidad, ¿no? Estamos muy acostumbrados a procesos de peatonalización de centros históricos, de calles que se vuelven para el peatón, y estamos completamente de acuerdo, pero la peatonalización implica una intervención específica en lugares concretos. No se puede peatonalizar toda una ciudad, pero sí se puede volver caminable mucha parte de la ciudad, ¿no? Y entonces la idea de la caminabilidad implica una cierta convivencia también con el coche, inevitablemente. Y en Barcelona, Miguel concretamente tuvo ocasión de colaborar en la primera época del gobierno Colau con el planteamiento de la estrategia de las supermanzanas, que seguramente todos conoceréis, y que por lo tanto planteó esta idea de hacer caminables calles, porque estas calles que se han hecho en el programa Superilla no son, digamos, son caminables, pero el coche puede entrar igualmente y evidentemente entran muy poco porque hay muchísima gente que camina por ahí. Y finalmente, ¿no?, dentro de toda esta manera de enfrentarnos a la ciudad, nos gusta también usar mucho esta metáfora del ecualizador del sonido para explicar a qué suenan los proyectos, ¿no? Entonces, de las 4 patas que nos gusta usar, la biodiversidad, la proximidad, la centralidad y la urbanidad, ¿cuál de ellas, ¿no?, vamos a calibrar o vamos a usar para ver el proyecto a qué puede sonar según lo que planteemos o lo que decidamos enfatizar? Aquí son los 3 proyectos. Nos avisan cuando está faltan 10 minutos. 5 minutos, esto bien. Vale, por lo tanto vamos bien. Bueno, después de hablar de estas condiciones del enfoque del trabajo, pues nos interesaba también hablar de unos instrumentos y de una aplicación a unos casos de estudio. En este caso explicaremos la Avenida Meridiana, el Parque de Valledupar en Colombia, y el Hangar Creative, que es un proyecto de renovación urbana en Livorno. Bueno, respecto a la Avenida Meridiana, es importante, bueno, siempre acostumbramos a hacernos preguntas. O sea, si vamos a hacer un proyecto, si bien explicaba María Pía antes, la idea del modular, o sea, no hay recetas.
no hay recetas. No se trata de tener recetas para replicarlas en los proyectos, sino lo importante es tener unos criterios y después hacernos preguntas. Ya hemos dicho desde el inicio que nos interesa explicar unos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos proyectos y, por ejemplo, Avenida Meridiana nos permitió verificar algunas cosas que tienen que ver con ese concepto de una ciudad que cuidamos para que ella nos cuide también, ¿no? Entonces es una idea de cuidados extendida al espacio calle. Y el espacio calle, como ya hemos visto a partir de lo que explicaba María Pía sobre Denise Scott Brown, es un espacio amplio. No nos estamos refiriendo a lo que está entre los dos paramentos edificados. Bueno, esta es la Avenida Meridiana, tiene una longitud de 7.1 kilómetros de largo. Nosotros recibimos un encargo de estudiar la transversalidad de esta avenida, que en realidad es una autopista urbana. Si vemos la planta de Barcelona, pues es la línea esta que vemos aquí, ¿sí? Esta sería la Meridiana, ¿sí? Que adquiere su nombre debido a que es una vía paralela al meridiano terrestre. Inicialmente hicimos una serie de encuestas y encuentros con los vecinos. Esta era la condición de la autopista urbana, ¿no? Y era una barrera. Y aquí vemos todo el juego de palabras que componían este árbol de conceptos y de problemáticas que giraban en torno a esta barrera urbana. La Avenida Meridiana ha tenido a lo largo del tiempo varias formas de relacionarse con su entorno. Ha sido una línea ferroviaria, después de ser una línea ferroviaria se construyó una autopista. Ustedes ven los pasos elevados atravesando esta autopista, dando prioridad al transporte mecanizado en automóvil. En los años 90 se ampliaron las aceras y se eliminaron los puentes elevados para peatones, y había esta idea de hacer una nueva Meridiana. Démonos cuenta que hay una comparación aquí entre la Avenida Meridiana, con sus 50 metros de ancho, con la Avenida Diagonal. Entonces, ¿qué pasaba? La Diagonal, si conocen Barcelona, habrán visto que la Diagonal es la diagonal de la riqueza. Y resulta que la Meridiana era la diagonal de los barrios obreros, ¿no? Hemos medido muchas cosas allí. Cuando María Pía hablaba del ecualizador, también nos interesa hablar de medir lo que importa. En cada proyecto hay que dar una prioridad a lo que nos ayuda a responder y argumentar correctamente nuestro proyecto. Entonces, en 7 kilómetros de largo, pues resulta que podemos tener aceras amplias y mucho verde, pero en la vida cotidiana la gente no recorre esos 7 kilómetros. Lo que hacen las personas es cruzar la Meridiana. Entonces empezamos a estudiar las transversales desde un punto de vista morfológico, y a partir de la localización de los equipamientos. Los equipamientos son los morados y las líneas rojas muestran las posibles transversales. Pero dijimos, bueno, pero si queremos hacer unos ejes cívicos que intersecten la Meridiana, pues tenemos que preguntarnos qué pasa con los puntos de cruce. Establecimos una metodología de trabajo que no va a profundizar mucho en esto, pero básicamente era modelizar y hacer una serie de cartografías y radiografías temáticas que nos permitieran identificar esos ejes transversales más allá de la forma, sino también de la topología, es decir, dónde se ubican, cómo se distribuyen las actividades económicas, cuáles son los ámbitos más utilizados por las personas, y más allá que lo que es estrictamente morfológico, que es el ancho de las calles y lo que conecta. Entonces hicimos aquí vamos a mostrar solo estos mapas. Hicimos estas radiografías que de alguna manera interpretan cómo es una meridiana distinta para cada quien. No es una meridiana para todos, o sea, es una meridiana para los vecinos, para los comerciantes, para las mujeres, para las personas con diversidad funcional, para la gente mayor, para los jóvenes y para los niños. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos estudiado el ámbito mucho más allá. Siempre decimos que el ámbito de estudio es mucho más amplio que el ámbito de intervención, para establecer cuáles eran esos posibles ejes transversales de conexión para atravesar la meridiana. Démonos cuenta cómo los puntos de atracción para cada uno de estos colectivos en la ciudad son distintos y es importante localizarlos. A partir de ello también hicimos unas jornadas donde se hicieron estas encuestas. Es muy difícil obtener esta información porque no podemos hablar en términos estadísticos, son más que todo hechos testimoniales, pero sirven para verificar y tomar un poco de nota de cómo es esa realidad urbana.
¿Para qué sirvió mapificar? Pues nosotros siempre decimos que el mapa es un instrumento, no es el fin. Mucha gente se queda en el mapa. Nosotros siempre usamos esto como parte del diagnóstico para llegar al proyecto. En este caso, los vecinos, ya habíamos mostrado antes, decían que había muchos atropellamientos en la avenida Meridiana. Hicimos este mapa y resulta que los atropellamientos no se producían efectivamente sobre la avenida Meridiana, sino justo en los momentos en que hay mucha actividad comercial y sobre todo por una práctica usual. Las personas cuando van a atravesar una autopista están muy atentas y justo cuando acaban de pasar la autopista pues cogen el móvil o se pueden hacer otra actividad y ahí es donde sucede el accidente, ¿no? Entonces también servía para esto, para conocernos, para conocer la problemática con los vecinos y ver qué era lo que pasaba y qué hábitos había. Entonces aparece otro tema. Normalmente, desde la ingeniería, a veces, yo he sido profesor en caminos por mucho tiempo, se llega a la sección tipo. Entonces, cuando tenemos la sección tipo donde todo nos encaja, estamos contentos. Y resulta que no, porque nosotros lo que tratamos de explicar es que la Meridiana en 7 kilómetros no podía ser igual. Y entonces que podía tener por lo menos unas 4 secciones distintas porque sus condiciones eran cambiantes. En términos generales, habían usos distintos, habían condiciones topográficas distintas y había que dar respuesta a esas condiciones. Así que serían distintas secciones. Por otro lado, también aparecen estos puntos verdes, estos puntos que son los que denominamos cruces principales y de ahí sale la teoría de establecer una estrategia de cruces plaza. Hicimos el estudio de las líneas del deseo, de cómo la gente cruzaba estos ámbitos. Pusimos estas cámaras, vimos cómo las personas cruzaban en estos cruces y nos dimos cuenta que no se trataba de poner pasos de cebra en todo sitio, sino de entender que el cruce podía ser un cruce plaza. De ahí sale esta propuesta. Hacemos este diseño de 3 espacios que permitan que la Meridiana se pacifique y transmita a las personas que están entrando a la ciudad que están dentro de Barcelona, porque al ser una autopista la gente viene con una velocidad muy alta y solo se enteran ya cuando están yendo por calle Aragón y llegando casi al centro de la ciudad. Esta es la condición inicial de uno de estos cruces. Entonces esto es en el 2015, después hicimos esta propuesta, el proyecto se ha hecho a medias, no ha llegado a materializarse el elemento que era para nosotros primordial, que era un pavimento único y unitario que permitiera unir, pero de alguna manera el cambio es evidente, ¿no? Bueno, ¿quieres explicar esto? Vale, después otra experiencia que es un parque plaza, pero se planteó básicamente desde una lógica de movilidad y conectividad. Es este proyecto que tuvimos oportunidad de hacer en Colombia, en la gobernación del Cesar, en Valledupar, donde la pregunta era cómo transformar un espacio institucional en un espacio verde abierto a la ciudad y al barrio. La condición inicial, el proyecto está ahí, en el número 1, y la idea era cómo este espacio, que era un punto muy importante porque era la plaza del gobernador, ¿no? Un espacio institucional, cómo se podría transformar para fusionar más usos de proximidad y que se convirtieran en un nuevo relato para la ciudad, donde también los vecinos podían ir y también un intercambiador para temas de autobuses y por lo tanto vinculado a un tema estrictamente de movilidad. Se necesitaba también garantizar una buena conexión con el centro, ¿no? Donde está el 4, y finalmente a la zona del más natural, donde está el 3. Aquí había unas premisas. Nosotros, cuando nos leyó la biografía, aparte de nuestra parte profesional, como otra vertiente, tenemos un estudio que se llama City View Lab, donde trabajamos con un ingeniero de datos para que nos ayude a elaborar cartografías con los datos, que ahora son cantidades, ¿no? Con nuevas tecnologías, para hacer radiografías de ciudad. Esta mañana se hablaba mucho de no se puede trabajar en una ciudad sin conocer lo existente, ¿no? Y alguien dijo, no, lo existente es realmente lo existente. Yo no recuerdo, no sé si fuiste tú o fue. En fin, que conocer lo existente en el fondo es la mejor manera para poder entender a dónde tenemos que ir con el proyecto. Aquí entonces estudió la localización de los árboles y el efecto isla de calor
a partir de cartografías y datos que conseguimos a nivel como de mapificación general. Y también ahí hay una cosa muy curiosa, porque ahora lo verán, hay unos árboles impresionantes en esta zona y la gente, la ciudad se divide por comunas y los vecinos adoptan los árboles y entonces se vuelven como garantes de que esos árboles centenarios no se pueden tumbar, es como un monumento nacional. Y entonces, sí, aquí están los árboles, los procesos participativos se hacían ahí, ¿no? Debajo de los árboles. Y la premisa, ¿cuál era? Transformar un espacio que tenía un recinto, abrirlo, dejar el Palacio del Gobernador, que es el que hay, identificar los árboles imprescindibles, los verdes, y garantizar una nueva conectividad horizontal para llegar directamente a través de un espacio con más sombra y más conectado al centro, pero también con esta diagonal aprovechar ese espacio verde ahí detrás para que tuviera, donde están el 11, el 12, el 15 por ahí, ¿no? Para que tuviera nuevos usos de proximidad. Entonces se planteó esta doble mirada a los árboles verdes, que también... Hay que ir más rápido, sí. Con el verde, aquí los usos, ¿no? Que se mezclaron de proximidad y institucionales. Y finalmente ya, ¿no? el corte en diagonal y la calle también horizontal para llegar a la conexión. Aquí imágenes súper rápidas de cómo quedó el proyecto. ¿Vale? Y aquí la gran pérgola para el tema de los buses. Vale, y si quieren, les explicamos en 5 minutos el último, que también, y esto es antes, en el proceso inicial de construcción, y cómo ha quedado hoy, donde también se ha producido un nuevo edificio que conecta, ¿no? Y permite combinar este nuevo espacio público. Ese es el Museo del Vallenato, ¿no? Sí, sí. En Colombia. Vale. Le pasamos rápidamente esto, a lo mejor como una evocación visual. Esto es un proyecto de regeneración urbana en Italia. El comune, el Ayuntamiento de Firenze, de Livorno, es uno de la región toscana, es uno de las regiones italianas con más proyección en cuanto a cuidar toda una serie de aspectos de los que nos gustan y de lo que hemos hablado. Ese es un proyecto que hemos hecho con un equipo muy grande, eso es importante. Ayer hablábamos con Teresa de equipo satélite, ¿no? Somos muchos equipos entre Barcelona, Lisboa y Nápoles que trabajamos conjuntamente. Y aquí se planteó este proyecto que tenía que plantear la reforma del espacio, del hangar Creativi, que era la antigua sede de la empresa de trenes, ¿no? De ferrocarriles, donde ¿Soy yo? Yo no me estoy moviendo. Se tenían que recuperar estos antiguos edificios industriales que se conectaban con esos lugares muy representativos de la ciudad. Aquí la terrazza Mascagni y ahí al fondo la Villa Mimbelli. Esa era la situación existente. El proyecto está actualmente en fase de proyecto ejecutivo. Simplemente explicar que fue un proyecto muy integral donde se planteaba la regeneración urbana a partir de un proceso participativo que duró 4 años antes. Es de los proyectos donde nosotros hemos llegado cuando todo el trabajo estaba hecho, de definición de programa, de implicación ciudadana, de no resistencia al cambio. Es un proyecto muy ejemplar por todas las escalas con las que se manejó y nosotros llegamos aquí cuando el proyecto ya estaba definido en su programa. Y por lo tanto fue como muy agradecido sentir que podíamos tranquilamente plantear una serie de cosas porque la ciudadanía estaba como asumiendo muy bien la transformación del lugar. Si quieren, hicimos todo un estudio de ecobarrios, ecomanzanas, para que el ámbito del proyecto fuera más amplio y para que la calle, que es esta de acá, la Vía Forte dei Cavalleggeri, fuera absolutamente determinante para garantizar también la transformación del proyecto, conectando 2 lugares importantes de la ciudad. Ese espacio verde donde está la Villa Mimbelli, que es donde está también el ayuntamiento, y la terrazza Mascagni, que es como el lugar más importante de Livorno en el verano. Y nada, ahora si quieren les paso un poco en general, ¿no? las ideas básicas del proyecto.
con la transformación de la calle como parte integrante para la transformación del espacio central y donde también los espacios públicos también teníamos que garantizar una conectividad en diagonal, porque aquí había un tapón actualmente. Entonces el tema de la movilidad sostenible y el acceso a pie se garantizó no solo transformando una calle en un espacio más habitable, sino también ¿no? de este tipo, a lo mejor no será exactamente así porque estamos ahora negociando cómo será, sino también plantear la posibilidad de que se creara una nueva plaza y que la gente cruzara en diagonal para poder llegar a otros lados de la ciudad. Si quieres, bueno, paso las imágenes casi sin comentarlas. Ahora estamos desarrollando el proyecto ejecutivo. Esta es una residencia de estudiantes. Ese es un parking que es pensado para que se pueda revertir, es decir, que ya cuando no habrá coche se podrá transformar en un espacio habitable y con varios usos. Y finalmente se conservó también un mural histórico en una pieza muy pequeña en una esquina que tendrá funciones de infopoint y manteniendo este elemento tan identitario del barrio y del ámbito. Y el proceso participativo sigue. Aunque estamos en proyecto ejecutivo, esto es lo más alucinante porque nunca nos ha pasado una cosa tan redonda, ¿no? De creerse tanto esto de la participación, sigue para pasar al concepto de usos transitorios. Proyectos tan grandes tienen el problema de que la gente, claro, hay tiempo mientras se hace el proyecto y se construye. Entonces, a medida que pase el tiempo, se usarán los espacios de manera transitoria para que la gente empiece a sentirlo propio. Y mientras tanto, ¿no? Alguien también esta mañana hablaba de esto y aquí se está aplicando de manera muy radical. Y no sé, unas palabras para cerrar. Bueno, básicamente es esto, y disculpen que hablando dos se alarga todo, pero básicamente es este cambio de óptica de una ciudad que la entendemos así, donde distintas disciplinas actuando en distintos espacios y con distintos criterios, en entender que el espacio calle es un espacio extendido donde surge la vida urbana y cotidiana. Y que si cuidamos esto, pues cuidamos la vida urbana y la vida de las ciudades, y que tenemos que entender todas estas dinámicas que son las que se producen sobre el espacio y que tienen que ver con esas 4 líneas de trabajo que hemos planteado de la urbanidad, la diversidad, la centralidad y la proximidad. Bueno, muchas gracias.